siempre el Señor está dejando caer bendición sobre bendición. ¿A quién le das gracias por todas estas cosas agradables que forman parte de tu vida? Se las debemos de dar a Dios, las gracias. Así es que vamos a unirnos en oración el día de hoy. Dice Santiago 1, 17 y 18: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Vamos a orar para iniciar este culto el día de hoy. Poderoso Padre y Señor nuestro, podemos ver, Señor, a través de tu palabra, que tú, Señor, nunca cambias. Fuiste tú, Dios poderoso, quien creó todas las estrellas del cielo. Y eres quien nos da todo lo bueno, todo lo perfecto. Gracias, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Nos diste la buena noticia de la salvación. Nos has dado vida nueva. Te damos gracias, Señor. Bendito seas, Dios de nuestra salvación. Te damos gracias por atender cada uno de nuestros ruegos. Tú eres nuestra fuerza, nos proteges como un escudo. En ti y solo en ti, Señor, confiamos con todo nuestro ser. Pues tú, Señor, eres nuestro sustentador. Oramos porque nuestro corazón está lleno de alegría. Por eso, Señor, ahora nos reunimos en alabanza y en adoración. En el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios. Si quieres ponerte de pie y juntos poder cantar alabanzas al Señor. Tú eres el Señor Cristo Jesús. Con Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Con
puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi ato refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador, dígale, Él es mi libertador. Él es mi libertador. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí.
Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a rendirle culto al Señor con todo nuestro ser. Toma tu lugar, por favor. Es tiempo de oración. Es tiempo de que así juntos podemos orar al Señor y saber cuáles son las necesidades de tus hermanos, de tu familia, de todos los que están cerca de ti. Así que vamos a unirnos en oración, dice la palabra del Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a orar, vamos a descargar en Dios lo que cada uno de nosotros tenemos. Padre y poderoso Señor, en esta mañana, Señor, venimos ante ti con un corazón lleno de alegría, de gozo. Tu palabra nos dice, Señor, que no hay que temer, que no tengamos miedo. Y te damos gracias, Señor, por la palabra tuya que nos infunde confianza, esperanza, fortaleza. Gracias por ser nuestro Dios y estar aquí con nosotros y en nosotros. Estar en nuestros corazones y en nuestros hogares. Tu mano victoriosa nos da fuerza, nos da ayuda. Tu mano victoriosa siempre nos da tu apoyo. Gracias, bendito seas, Señor. Oramos por Maru Vieira. Señor, tú sabes lo que ella necesita, lo que ella requiere en el proceso que está. Pedimos, Señor, que esa mano tuya victoriosa esté sobre ella. También por Brenda Vieira. Dale, Señor, sabiduría, toca su corazón, que cada decisión, Señor, pueda ser guiada por tu Espíritu Santo. También oramos por Claudia Hernández. Señor, ella tiene que tomar decisiones, muchas decisiones importantes en base a su enfermedad. Pedimos, poderoso Señor, que igual le des sabiduría y discernimiento. Bendiciones para la familia Hernández, para la familia Vieira. Marisela Reyes te da gracias, Señor, porque su hijo ha avanzado gracias a ti, ha ido sanando y tiene próximamente, Señor, una reunión con su médico que determinará si ya puede regresar a trabajar. Honra y gloria para ti, Señor, por este hombre, Enrique, que tú, Señor, has ayudado a sanar. Alejandro Guillén pide por Leticia Chávez, por su salud, igual nosotros. Tú, Señor, sé su proveedor. La hermana Conchita pide por su familia, por ella misma, por José, Tania, Maffer, Señor, que se han contagiado de COVID, por Nicolás, Juan e Iñaki, que han estado en relación con ellos. Protégelos, poderoso Señor. Sergio Romero pide por su trabajo. Están tomando decisiones, Señor. Dale gracia ante los ojos de sus jefes, de quienes tienen que tomar decisiones. Señor, él ha sido bendecido en ese trabajo y pedimos que tú le ayudes, Señor, a conservarlo. También pide por sus padres, Marta y Gilberto. Ya llevan una semana, Señor, contagiados con COVID. Hasta ahora están estables. Pedimos, Señor, que no se complique su salud. María Patricia García Torres pide por ella, por su hijo Omar,
les han estado doliendo mucho sus huesos. Y también pide, Señor, para que esa situación de renta, de departamento, se aclare y no la saquen de esa casa donde la dejó su difunto esposo. Seguimos orando, Señor, por Willy Lagarde, por esas quimioterapias que está recibiendo, que pronto, Señor, haya buenas noticias. Seguimos orando por sus padres que están ahí apoyando a Maru, a Guillermo, a su familia, Señor, en oración, en presencia. Bendíceles, Padre. Seguimos también poniendo delante de ti a todos aquellos que van saliendo de esta enfermedad. Por Yasmín Bautista, por la familia Castillo, el hermano Alfonso, la hermana Leo, Daniel y Alfonso Castillo, por su restablecimiento, por Queta Romero, Iván Romero, Manuel Vélez, Pati León, Marta Recendis y sus hijos, su mamá. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia y nuestras familias. La hermana Malú pide por su salud y por su familia. Lupita Pérez pide por su sobrino Sergio Rodríguez, que está ahora mismo delicado. José González te da gracias por tu misericordia y tu bondad y pide por los jóvenes. Renueva sus fuerzas y restaura, Señor, sus vidas. Eliseo Aguilar pide oración por la mamá y hermanas de Jonathan que están en el hospital, también contaminadas por COVID. María del Carmen Oropesa te da gracias por la provisión y pide por el sector salud, por los enfermos, por su hijo Alberto, que lo sanes y proveas de un empleo para que pueda suplir sus compromisos. También pedimos por Javier Medina, que está ahora mismo en el hospital, está intubado. Señor, ayúdale, Padre, que todos los medicamentos, procedimientos médicos puedan ayudarle a restablecer su salud. Tiene familia, tiene esposa, hijos, Señor, bendícelo con sanación. La familia Cortés Pérez te da gracias, Señor, por los que han ido recuperándose también de esta infección. Señor, gracias por tu poder en esa familia. La hermana Nancy Colin pide y te da gracias por todas las bondades que han recibido en esta semana y por lo que estás haciendo y permitiendo en su familia, por la respuesta que has dado a sus oraciones y en tus manos pone los anhelos y el corazón de Miguel Ángel, María Fernanda y Max. Oramos por la salud de los enfermos, por todos los servidores en la obra del Señor. Amén y amén. Señor, esto es lo que tu pueblo pide. Esto es lo que tu pueblo necesita. Esto es lo que tu pueblo agradece. Hemos orado en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo de oración. Si te llamó la atención alguna de estas peticiones, continúala en tu tiempo devocional, en ese tiempo a solas con el Señor. Bien, pues vamos a iniciar nuestra predicación del día de hoy. El tema de esta predicación es un asunto de autoridad, basado en Lucas 20, del 1 al 8. Pero antes déjenme reflexionar un poco. El próximo domingo, si Dios lo permite, con permiso, voy a quitarme. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a celebrar el Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa. Por supuesto que no será una Semana Santa normal como teníamos por costumbre en el 2019 y para atrás.
Definitivamente que se nos han dado instrucciones muy precisas por las autoridades de salud y que no podemos pasarlas por alto. No debemos relajarnos. Es muy importante mantenernos con todos los cuidados recomendados para evitar un brote, un tercer brote de COVID. Recordemos que los anteriores han sido precisamente por celebraciones sin cuidado, por celebraciones masivas, y muchas veces ni siquiera son masivas. He sabido de varios casos, que por tener una celebración familiar y se han descuidado, muchos se han contaminado por no tener cuidado de las instrucciones de nuestras autoridades. Así que por difícil que pueda parecer, todavía estamos en tiempo de cuidados, de muchos cuidados. Y si las autoridades nos están haciendo recomendaciones, vamos a llevarlas al pie de la letra. Porque si no fuera así, hermanos, ahorita ya estaríamos a un paso del semáforo amarillo. Ya vamos en la baja. Pero si hay un rebrote, pasamos a rojo y de nuevo más tiempo encerrados. La recomendación es para ti y para que tú puedas compartir con quienes conoces esta recomendación. Ya hubo una probadita con este fin de semana largo, con este día festivo, y hubo muchos que no les interesó el seguir las instrucciones de las autoridades de la salud. Entonces, si la autoridad nos está diciendo, no lo pasemos por alto. Sabemos que muchas personas no acatan las instrucciones. Bien, quiero que reflexiones sobre algo. No sé si conozcas algunas colonias aquí en nuestra ciudad, varias colonias residenciales que se han convertido ahora ya en zonas comerciales. Hay ya muchas colonias que en su tiempo, en su origen, eran colonias de residencias, pero por necesidades económicas, por el comercio, se han convertido ya en recintos culturales, museos, galerías, empresas, embajadas, negocios de esparcimiento, como restaurantes, tiendas de lujo y centros comerciales. Seguramente te vienen a la memoria una que otra colonia bajo esas condiciones. En una de esas colonias, los residentes se estaban ya cansando de la gran cantidad de personas que se estacionaban o que estacionaban sus vehículos enfrente de sus casas. Entonces, pues no dejaba ningún lugar para los habitantes de esa colonia. Las autoridades locales no quisieron tomar cartas en el asunto. Era mucho el dinero que se estaba manejando y no tomaron en cuenta estas necesidades, así que no tomaron cartas en el asunto y los vecinos decidieron actuar. Los propios vecinos se organizaron y mandaron a hacer unos anuncios muy impresionantes. Decían aviso, hasta con símbolos de admiración. Aviso, prohibido estacionarse. Solo que, pues como no tenían autoridad los vecinos, no tenían la autorización oficial para colocar esos anuncios, en letras muy pequeñas, debajo de la palabra aviso, decía con letras muy pequeñas, decía una frase: aviso de cortesía, prohibido estacionarse.
¿verdad? Con eso ya se libraron de varios problemas. Ahora, ¿qué le iba a suceder a la persona que pasara por alto ese anuncio? Nada. Nada. No tenía ninguna autoridad para determinar su conducta. Los residentes esperaban que la gente respetara, pero no les podían hacer nada a los que decidieran ignorar ese anuncio. Era pues prácticamente una amenaza hueca. En realidad, la cuestión de la autoridad es muy, muy importante. Para ti, ¿quién es tu autoridad? Puede ser que tengas varias autoridades. Si eres empleado, si eres hijo, puedes tener varias autoridades. ¿Quién es tu autoridad? Otra pregunta. ¿A quién le crees? ¿A quién le obedeces? Durante la última semana del Señor Jesús, algunas personas llegaron para preguntarle acerca de su autoridad. Fíjate, a cuestionarle sobre su autoridad. En la conversación que el Señor Jesús tuvo con estas personas, descubrimos algo muy importante acerca de la verdadera autoridad. Y con el favor de Dios vamos a tomar estos versículos para aprender lo que el Señor ha reservado para el día de hoy, para ti y para mí. Vamos a leer Lucas 20 del 1 al 8 y la pongo aquí en la pantalla por si no encuentras tu Biblia, no la trajiste. Dice allí en Lucas 20, 1 al 8, Reina Valera 60. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vean qué importante. Y la manera como el Señor Jesús respondió. En este pasaje de Lucas 20, del 1 al 8, comienza una serie de ataques. Fíjense bien, de ataques lanzados contra el Señor Jesús. Le hicieron pregunta tras pregunta en un intento, fíjense, de desacreditar. Así. De desacreditar su afirmación de ser el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Fíjense que ese recurso es muy usual, ¿verdad? Cuando tú no estás de acuerdo con alguien, preguntas. Algunos dicen que avientan toritos. Yo me recuerdo en la vocacional cómo había
compañeros que se la creían de todas. Y les lanzaban preguntas a los maestros, creyendo que los maestros no sabían. Es un recurso usual de quienes creen que saben más. Esto estaba sucediendo con el Señor Jesús. Pregunta tras pregunta en un intento de desacreditar su afirmación de ser el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Pero las preguntas de nada sirvieron, de nada sirvieron. Este es un pasaje fundamental. Presenta el tema de la autoridad. Nosotros todos tenemos por lo menos una autoridad, nos guste o no nos guste. Hablamos mal de los jefes, ¿no? Hablamos mal de el gobierno, hablamos mal de quien podemos, pero aún así son la autoridad. ¿Quién es Jesús? El Señor Jesús se encontraba, fíjense bien, enseñando y predicando el Evangelio. Compartía las buenas nuevas sobre el reino de Dios y la gran esperanza para el hombre por medio del arrepentimiento. Una gran multitud estaba escuchando, atentos. Me imagino el cuadro, suspenso, mientras el Señor hablaba, porque hablaba con autoridad, absorbiendo cada una de las palabras, sus palabras, que traían esperanza, que el mismo Dios despertaba en sus corazones. Las palabras del Señor Jesús iban directamente a la necesidad del corazón humano. Todo esto estaba sucediendo en el templo. Pero notemos lo que ocurrió. La incredulidad hizo que los hombres cerrasen sus oídos a la palabra, al Evangelio. Y no solo eso, estos religiosos estaban ahí escuchando al Señor Jesús como tantos otros, como muchos. Sin embargo, sus motivos de estos religiosos, sus motivos eran diferentes a los de la gran multitud. No estaban buscando a Dios más allá de sus propias ideas sobre la religión. Fíjense bien, los religiosos tenían corazones críticos e incrédulos. Estos religiosos tenían corazones críticos e incrédulos. Estos religiosos tenían temor del ridículo humano, desaprobación y falta de aceptación. Estos religiosos tenían una preocupación por su sustento, seguridad, profesión y posición. Por lo tanto, estos religiosos estaban ahí con motivos diferentes a los de la gran multitud. Por supuesto, no estaban interesados,
no estaban interesados en descubrir la verdad acerca del Señor Jesús. Solo estaban interesados en ponerle una zancadilla. Y desacreditarlo delante del pueblo. Qué tremendas y maquiavélicas intenciones. De verdad. Querían que el pueblo solo fuese leal a su posición religiosa. Poco les importaba la verdad. Sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban cegados debido a ser obstinadamente incrédulos. Fue motivo para que los hombres cuestionaran la autoridad del Señor Jesús y se preguntaran, ¿quién era realmente? ¿Quién era realmente? Era la pregunta fundamental, una pregunta que sondeaba la naturaleza misma del Señor. Claro que ahora lo vemos a la distancia, vemos lo que el Señor hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Pero los religiosos tenían una cantidad enorme de profecías. Sabían, pero no querían ver la verdad. ¿Cuál era su autoridad que lo había enviado? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién le dio el derecho de hacer lo que hacía? ¿De dónde había venido? Sencillamente se querían saber quién era Jesús. Ahora debemos recalcar algo. Estos eran los jefes de los sacerdotes, los que manejaban los asuntos del templo, y los maestros de la ley, los expertos en la ley religiosa. Los líderes querían saber con qué derecho había interferido el Señor Jesús en sus vidas y en sus áreas de responsabilidad. Así. Ellos eran los guardianes, directores autorizados, puestos sobre el templo y sobre la gente, sobre la población. El Señor Jesús estaba interfiriendo en su manejo de las cosas y no tenía derecho a hacerlo, y entonces le cuestionaron, le preguntaron. Vamos a ver la primera pregunta. Primera pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Fíjense bien, el Señor Jesús había entrado triunfalmente como rey a la ciudad de Jerusalén. Así, había entrado triunfante como rey a la ciudad de Jerusalén, recibiendo del pueblo la honra correspondiente al rey mesiánico. Había echado fuera del templo a los mercaderes. Había sanado a los ciegos, a los cojos, y había aceptado el homenaje de los niñitos que lo proclamaban Mesías. Y los estudiosos de la ley le preguntaban:
¿Qué autoridad, con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué autoridad tenía para todo ello? La segunda pregunta, ¿o quién es el que te ha dado esa autoridad? El Señor Jesús había hecho varias afirmaciones. Hasta ese momento había hecho varias afirmaciones. El Señor Jesús estaba afirmando al entrar a la ciudad, tal como lo hizo, proclamaba ser el prometido rey mesiánico, así como estaba declarado. Vamos a hacer algo, voy a hacer un break. Veo que varios están dormidos y me da miedo que se vayan a caer. Vamos a ponernos de pie. Eso ya lo hemos hecho antes y discúlpenme, por favor, pero me da ansia que se estén durmiendo. Es mejor hacer esto que mantenernos dormidos. Amén. Gracias. Tomas tu lugar. Yo me imagino la escena en el templo cuando el Señor Jesús compartía. No me imagino a nadie durmiendo, la verdad. No me imagino a nadie durmiendo. El Señor Jesús estaba afirmando al entrar a la ciudad, como lo hizo, que proclamaba ser el prometido rey mesiánico. El Señor Jesús estaba afirmando ser cabeza, el Dios de templo, su casa. El Señor Jesús estaba afirmando ser la luz del mundo para los ciegos y el médico mesiánico para los cojos. El Señor Jesús estaba afirmando ser el cumplimiento mesiánico de las Escrituras al recibir la alabanza de los niños. Y vean ustedes la sabiduría, la autoridad, la destreza del Señor Jesús. Cuando le hicieron estas preguntas, ¿las respondió en forma directa? No. El Señor Jesús les contestó con otra pregunta. ¿De dónde procedía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Entonces se dieron cuenta de que el asunto se estaba poniendo complicado. Sí, preguntaron, pero también recibieron una pregunta que requería una contestación a los que sabían de la ley. Entonces entre ellos comenzaron a cuestionarse, a platicar. Se pusieron a discutir entre sí. Se encontraban en una encrucijada. Me imagino, dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo le respondemos? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Si decían que era del cielo, la pregunta obligada del Señor Jesús iba a ser, ¿y por qué no le creyeron? En cambio, si le respondían que el bautismo de Juan era de la tierra, entonces el temor era que la reacción de la gente, porque todos ellos reconocían a Juan como profeta. Entonces simplemente evadieron una respuesta concreta que hizo el Señor Jesús. Y le contestaron, no sabemos de dónde era. Qué fácil, ¿no? Como muchos dirían, se salió por la tangente. No contestó.
no contestaron. El Señor Jesús entonces les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Esto sucedió poco después de que el Señor Jesús había limpiado el templo. ¿Recuerdan? Volcó mesas de los cambistas, soltó los animales que se vendían para los sacrificios. Los jefes de los sacerdotes estaban lucrando de todo ese sistema de comercio que se encontraba en el templo. Así que ellos se habían visto personalmente afectados por las acciones del Señor Jesús. Hay cierto interés detrás de su pregunta. ¿Quién te autorizó para hacer todo esto? Porque ellos sabían que ellos mismos no lo habían autorizado. Los romanos que representaban la autoridad civil en ese momento tampoco habían autorizado o lo habrían autorizado. ¿Qué otra opción había? ¿Qué otra? Le hacen la pregunta al Señor Jesús, pero lo que insinúan es que Él no tiene ninguna autoridad para hacer lo que hacía. Y esto es muy interesante, es de llamar verdaderamente la atención. Es interesantísimo cuando el Señor Jesús contesta una pregunta con otra pregunta. Sus preguntas nunca son obvias. Siempre te llevan a profundizar. Él no les estaba tratando de confundir con una adivinanza. Es más, ni siquiera usaba la astucia para defenderse. No. Más bien, su pregunta puso al descubierto algo. ¿Te imaginas qué fue? Esa pregunta que el Señor les devolvió tuvo una reacción en estas personas y puso al descubierto ¿qué? ¿Qué te imaginas? Un corazón endurecido. Eso fue. Puso al descubierto la dureza de su corazón. ¿Te diste cuenta de algo? Vamos a volver a Lucas 20, 3 y 4. Lucas 20, 3 y 4. Y vamos a darnos cuenta de algo. Dice ahí: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Fíjate bien. Cuando los líderes consideraron sus opciones para responderle al Señor Jesús, hay una opción que ellos jamás ni siquiera les pasó por la mente. Hay una opción que ellos jamás consideraron. La opción fue de que Juan realmente fue enviado por Dios. No lo discutieron. Esa fue la opción de que Juan fue enviado por Dios y que ellos debían haberse arrepentido ante su predicación. Jamás lo tomaron en cuenta. Tampoco entonces tomaron en cuenta la posibilidad de que la autoridad del Señor también venía de Dios. No. Se habían cerrado a esa posibilidad. Como no estaban dispuestos a creer, no había esa disposición,
el Señor Jesús no les dio ninguna explicación. ¿Para qué gastaba saliva? ¿No? ¿Para qué perdía el tiempo? Si ellos ya tenían el corazón endurecido. No les dio ninguna explicación. En lugar de decirles, mi autoridad viene de Dios, se negó a darles una respuesta. ¿Por qué? Porque no la iban a aceptar. Simplemente no la iban a aceptar. Hermanos, iglesia, amigos, familia, si queremos evitar el error que cometieron esos líderes religiosos, la primera cosa que tenemos que entender, fíjate bien, que debemos entender es que el Señor Jesús tiene toda la autoridad. Y el Señor Jesús nos habla y nos dice y nos ordena y nos da mandamientos. ¿Cómo andas en cuanto a reconocer la autoridad que tiene Jesús el Señor? Si queremos evitar el error de esos líderes, la primera cosa que tenemos que entender es que el Señor Jesús tiene toda la autoridad. La fuente suprema de toda autoridad en el universo es Dios mismo. Punto. Las autoridades humanas están sujetas a Él. Por ejemplo, aquí habemos varios papás, padres, madres. Tenemos autoridad sobre nuestros hijos porque Dios nos la dio. Porque Dios nos la dio. No es algo propio nuestro, es una autoridad delegada. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate bien, comparte la esencia de Dios mismo. No es un ser distinto a Dios, por lo tanto, Él tiene autoridad en sí mismo. Su autoridad no es delegada por otro. Cuando Él dice algo, cuando el Señor Jesús dice algo, se tiene que obedecer. Sin embargo, hay algo en el corazón humano que rechaza la autoridad. Pregúntate, ¿cómo te ha ido cuando has rechazado la autoridad? Las autoridades, y muy específicamente la autoridad de Dios. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo? Ten cuidado que si lo haces, ¿cómo te irá? Hay algo en el corazón humano que rechaza la autoridad. Para la mayoría de las personas, su sueño, su anhelo es ser su propio piloto de su avión, ese avión de su vida. Los pilotos mandan en sus naves, tienen el control del volante. Ellos mismos pueden comprar un boleto a su perro si quieren, que puedan volar con ellos. Pero si el piloto dice que no puede volar, ahí se termina el asunto. De verdad, hermanos, amigos, muchos quieren tener esa autoridad sobre sus propias vidas. Por eso estamos como estamos. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera el piloto puede violar las leyes de la naturaleza.
Nadie tiene autoridad absoluta. El único que tiene la autoridad absoluta es Dios. Me temo que nos podemos parecer más a esos líderes religiosos de lo que quisiéramos imaginar o de lo que pudiéramos imaginar. El Señor Jesús les había demostrado su autoridad divina de muchas maneras. Lo sabían. Como hijo único de Dios, Él tenía autoridad sin igual para enseñar, para corregir todo lo que estaba mal en su adoración. Sin embargo, ellos no lo querían ver. No lo querían ver. Veían las cosas desde su propia perspectiva, para su propia conveniencia. La realidad es que todos tenemos que tomar una decisión sobre la autoridad, la que Dios te haya puesto y, por supuesto, la propia autoridad de Dios. Esa decisión es simple. Tenemos que decidir si reconocemos la autoridad del Señor Jesús sobre nuestra vida o no. Como pueblo de Dios, tenemos que decidir si reconocemos la autoridad del Señor Jesús sobre nuestra vida o no. Si simplemente te rehusas a reconocer la autoridad o su autoridad, cualquier pretexto te va a servir. Y vaya que hay pretextos para todo. Decía por ahí un comediante, es que tengo caspa, tengo cavernas pulmonares y un sinfín de pretextos para desafanarse, para zafarse de los compromisos. Entonces, tenemos que reconocer su autoridad, porque si no vamos a poner cualquier pretexto y va a servir, pero ninguno te valdrá al final. Ninguno te valdrá al final, porque al final tendrás que rendir cuentas por haber rechazado la autoridad del Señor Jesús sobre tu vida. Y fíjense lo que viene aquí. Al final pagarás un precio terrible, terrible. Dice Salmos 2, 11, 12, Nueva Traducción Viviente. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Hermanos, nos podemos dar cuenta de verdad que el Señor es paciente con nosotros, pero llegará el día en que su ira se encenderá contra todos los que no han querido reconocer su autoridad. El peor peligro que enfrentamos es de pensar que reconocemos la autoridad del Señor Jesús cuando en realidad estamos viviendo en rebelión contra Él. Nos estamos engañando. Aquellos líderes religiosos pensaban que estaban bien con Dios. Creían que eran sus representantes, pero estaban verdadera y contundentemente equivocados. Ni siquiera lo reconocieron cuando lo tuvieron frente a ellos. Estaba el Señor Jesús ahí de carne y hueso. Por supuesto que para muchos es fácil decir: Cristo es mi Señor. ¿Sí o no?
Cristo es mi Señor, es mi Rey. ¿Sí, chismoso? ¿Es verdad? Déjame darte un ejemplo. Digamos que tienes la oportunidad de llevar unas herramientas, te puedes llevar unas herramientas de tu trabajo, ¿no? Que donde tú trabajas hay herramientas. Digamos que tienes la oportunidad de llevarte algunas cuantas. Estás entre hacerlo y no hacerlo. ¿Me la llevaré? ¿No me la llevaré? Pero tienes miedo de que el patrón se dé cuenta. Porque en esos casos, conociendo a muchos, pues tienen inventario, ¿no? Tienes temor de que el patrón se dé cuenta. Por fin, decides no hacerlo. Porque tienes miedo a que te descubra el patrón. Fíjate bien, con esa simple decisión has mostrado que no reconoces la autoridad de Cristo. Pero si no me la llevé. Pues con esa simple acción has demostrado no reconocer la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque en lugar de entender que Él te estaba mirando y que tienes que hacer lo correcto simplemente porque Él quiere, lo has dejado fuera de esa ecuación. Herramienta, patrón, yo. Herramienta, patrón, yo. Patrón, herramienta, no me llevo. ¿Y Dios? ¿Dónde entró en esa ecuación? ¿Y Dios? Tomas en cuenta tu propia conveniencia, pero no piensas que Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Nos damos cuenta? Al hacer esto, razonas de la misma manera que lo hicieron los líderes. Esos líderes religiosos que interrogaron al Señor Jesús. Ellos se preguntaban cómo manejar la situación para su conveniencia, en lugar de preguntar si el Señor Jesús realmente tenía la autoridad divina para cuestionar su vida egocéntrica. Hermanos, ya estoy por terminar. Lo mismo sucede si se siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros. Veíamos en el viernes de oración que teníamos que estar orando, porque en el mundo, en muchas vidas, hay inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales. Déjame decirte algo. Si tú estás viendo videos prohibidos de alto contenido sexual y te preocupas solamente por borrar el historial de tu computadora o de tu celular para que nadie se dé cuenta de que lo has estado haciendo, la pregunta es, ¿crees que Dios no se dio cuenta? ¿Piensas que lo ignorará? ¿Actúas como si tu conveniencia fuera lo más importante? En lugar de reconocer la autoridad de Cristo sobre tu mente y tus pensamientos. Amados hermanos, amigos, familia, hay una buena noticia. Hay una buena noticia ante todo eso. Veíamos la semana pasada, Dios es
Ajá. ¿Y? Ok. No vine. No es tarde. No es tarde para rendirnos delante de Él. No es tarde para arrepentirnos y decidir vivir en sumisión a su autoridad. No es tarde. No es tarde para comenzar a preguntarnos, Señor y Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¿Qué es lo que tú quieres que yo toque? ¿Qué es lo que tú quieres a dónde quieres que yo tengo que ir? Termino con una historia. Se cuenta la historia de un capitán de una nave, de un barco que andaba en alta mar. Llegó uno de sus marineros para avisarle que había visto luces de otra nave y que estaba en rumbo de una colisión. El capitán le dijo al marinero, dile que soy el capitán. Dile que soy el capitán de esta nave y que exijo que cambie de rumbo. El marinero contestó, no quieren, señor, no quieren. Ahora sí se enojó el capitán. Y enojado le dice, ¿quién se creen estos? Pregúntales qué tipo de nave traen. El marinero, después de consultar por la radio a la otra nave, le dijo, dicen que son un faro, señor. Dicen que son un faro. El capitán decidió cambiar de rumbo. Podía lanzar amenazas que quisiera, pero no podía luchar con la realidad. Una colisión entre un barco y un faro. ¿Quién iba a ganar? El faro. En la colisión entre nuestro egocentrismo, orgullo, soberbia y la autoridad de Dios, adivina quién ganará. Por eso nos urge cambiar de rumbo, hermanos, amigos, y reconocer la autoridad del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Y esa es la buena noticia. Es que Él no nos reprocha las malas decisiones del pasado. Él nos ofrece su perdón. El perdón que nos ganó en la cruz del Calvario. Él nos está llamando a una vida completamente nueva. Deja de pensar solo en tu propia conveniencia, porque eso te dejará perdido al final. Reconoce hoy la autoridad de Cristo, esa autoridad que tiene sobre tu vida. Ofrécele todo tu corazón, porque Él es el buen Señor. Si no quieres creer, te quedarás sin explicación, como se quedaron aquellos líderes. Pues entonces yo no te respondo. Si tienes dudas sinceras, te aseguro que Cristo el Señor, Jesús, tiene la respuesta. Amén. Demos gracias a Dios. Poderoso Padre y Señor nuestro, de nuevo, Señor, estamos delante de ti, agradeciéndote. Siempre tienes algo importante, bueno, justo para nosotros. Cosas que nos ayudan
palabras que nos confrontan, mensajes, Señor, que nos ayudan a entender quién eres tú y qué quieres de nosotros. Te damos muchas gracias, poderoso Padre, por tu Hijo Jesucristo, que hoy ante ti reconocemos su plena autoridad que tiene para con nosotros. Si encontramos preguntas, sabemos que Él responderá, porque Él tiene la sabiduría, Él tiene el amor, Él tiene la misericordia para con nosotros y nos hará crecer, avanzar. Te damos muchas gracias, poderoso Señor, por el mensaje de tu palabra, especialmente el día de hoy, para esta iglesia, para nuestros amigos y para nuestra familia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra. Queremos compartirles que, pues gracias a Dios, continuamos con nuestros cultos presenciales. Hoy creo que estuvo un poco más concurrido, gracias a Dios. Vamos a encontrarnos ya con las fechas de la Semana Santa y vamos a tener un culto especial, si Dios lo permite, el Viernes Santo, 2 de abril, a las 3 de la tarde. Pedimos que tú confirmes tu asistencia, bajo el mismo formato, con todos los protocolos, presencial, culto de Viernes Santo en este templo. También, si Dios lo permite, vamos a tener el culto de resurrección, este tradicional culto de resurrección a las 7 de la mañana. Este sí va a ser transmitido vía Facebook en vivo a las 7 de la mañana el domingo 4 de abril. Así que, pues tú nada más prende tu Facebook y vas a recibir el culto de resurrección a las 7 de la mañana. Pero como es domingo, vamos a tener nuestro culto presencial a las 11 de la mañana. Después del culto de las 7 de la mañana, te preparas para venir presencialmente al culto presencial. Confirma tu asistencia. ¿Ok? Estos son los avisos. Recuerda que hay actividades por vía Zoom. Ya tenemos todos los viernes a las 7 de la noche el tiempo de oración, de 7 a casi las 9 de la noche, 7, 8 y media, cuarto para las 9. Los viernes tenemos vía Zoom también los jóvenes y también los varones. Estamos ya por iniciar, terminando la Semana Santa, una capacitación que se va a llamar, ¿cómo, Fer? ¿Te acuerdas? La vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana. Entonces esto lo vamos a determinar hoy mismo y ya les daremos a conocer qué día de la semana, a las 8:30 de la noche, qué día lo vamos a tener. Si Dios lo permite, también un día de la semana, estamos por decidir si es lunes o jueves, vamos a tener nuestra reunión de matrimonios, también vía Zoom. A reserva de que ya Dios nos permita reunirnos presencialmente, pero vamos a aprovechar esta herramienta del Zoom. Entonces, estos son las actividades: varones el sábado a las 10 de la mañana, oración a las 7 los viernes, y los jóvenes faltó el anuncio, pero ayer, gracias a Dios, tuvimos una conferencia de mi hermano Virgilio. Hubo aproximadamente 10 jóvenes reunidos, gracias a Dios, y van a seguir las conferencias cada mes, si Dios lo permite. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Vamos a terminar este culto con una porción de las Escrituras, y así despedimos la transmisión. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Deuteronomio 28:8, nueva traducción viviente.
Que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga y mantente conectado con todo lo que esta iglesia Unifam Campanario está haciendo. Despedimos la transmisión de nuestros hermanos que están en vivo en Facebook. Dios les bendiga. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme